Buen día a todos, un gusto saludarles y sean bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver validación y representación de datos. Este archivo que aparece en pantalla lo va a encontrar en la plataforma en la unidad número 1. En este archivo va a aparecer, o el contenido, le van a aparecer 4 hojas. Sale datos personales, tabulación de datos, gráfico, factura telefónica y deportistas. Vamos a utilizar o vamos a comenzar utilizando lo que corresponde a la tabulación de datos. ¿Qué es la tabulación de datos? Es definir criterios en Excel para que los datos que sean ingresados por el usuario sean de la manera correcta, o sea que no tengamos datos incorrectos y esto nos pueda perjudicar al momento del análisis correspondiente de esta información. Así, a grosso modo, en su pantalla tiene lo que se conoce como Microsoft Excel, aquí en el medio conocido como barra de título, donde aparece el nombre, en este caso del libro. Luego aquí aparece lo que es el diseño de pestaña, cinta de opciones o ficha de opciones, y cada una de estas fichas contiene subgrupos y cada subgrupo tiene iconos que realizan procesos según lo que nosotros vamos a desarrollar. Más abajo, aquí en el lado izquierdo, aparece cuadro de nombres, que es una combinación de entre una letra y un número. Luego aquí aparece la barra de direcciones o barra de fórmula, y más abajo aparece lo que se conoce como la hoja electrónica de cálculo, en este caso Excel. La hoja electrónica de cálculo está compuesta por columnas identificadas por letras, las letras del alfabeto, y en el lado izquierdo números, que sería en este caso la fila. Entonces tenemos columnas y filas. Cada uno de esos cuadritos que aparecen en nuestra pantalla se conoce con el nombre de celda. ¿Qué es una celda? Es cuando se intersecta una columna con una fila. Ejemplo, aquí yo tengo esta posición, voy a la columna C y se intersecta con la fila número 5. Si me voy al cuadro de nombres, usted logra ver la combinación de la celda C5. Me voy a mover por acá, la columna F y la intersección con la fila número 3. Eso sería una celda. Esa celda que sobresale de las demás, que aparece con ese borde verde, se conoce como celda activa. En otras palabras, la posición actual donde yo me encuentro. Vamos a comenzar a definir algunas variables para efectuar una validación. Vamos a comenzar con la variable edad. Nos movemos a la siguiente columna y ahora vamos a poner género. En la siguiente vamos a poner estado civil. Y la otra vamos a poner clase matriculada. Y vamos a definir una quinta y vamos a poner estatura. Ahí tenemos nuestras variables. Creo que algunos, aquí yo porque ya lo tenía algo grande, cuando escribamos nos va a aparecer lo siguiente. Se nos va a mostrar en este caso estado civil y clase matriculada. No, si usted logra ver, no se muestra completamente el texto que acabamos de escribir en esa celda. ¿Qué hacemos para hacerlo al tamaño, la columna, al tamaño del texto ingresado? Nos vamos aquí a la parte superior, entre la columna D y la columna E, esta división que está acá, ponemos el puntero del mouse así como aparece en pantalla, vamos a presionar clic izquierdo o puede presionar doble clic como usted considere. En este caso vamos a presionar clic izquierdo y lo vamos a ir moviendo despacio hacia la derecha. Luego a cierta distancia usted dice lo voy a soltar y en este caso ya queda correctamente el texto de esa celda. Lo mismo vamos a hacer con clase matriculada. Me ubico en la división, presiono clic izquierdo, me voy moviendo hasta que el tamaño del texto sea o corresponda a la columna. Ahí está. Ya tenemos entonces definida nuestras 5 variables. Ahora vamos a validar estas variables. Una observación, vamos antes de proceder a validación, ¿cómo seleccionamos en Excel?
Cuando hablamos de selección, el puntero del mouse lo ubico en el medio, así como aparece aquí en la pantalla. Presiona el clic izquierdo y si yo voy a seleccionar esos títulos, me voy a ir moviendo despacio hacia la derecha sin soltar el clic izquierdo y una vez que finalizo, suelto y eso que acabamos de hacer sería selección de celdas en Microsoft Excel. Bien, ahora procedamos a validar la variable edad. Entonces nos vamos a la ficha datos. En la ficha datos le vamos a dar clic, luego vamos a identificar el grupo herramienta de datos y ese es el icono que vamos a utilizar. Aparece como un cheque y un pequeño ciclo de negación. Vamos a dar clic. En la pantalla va a aparecer una ventana de diálogo que comprende 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a comenzar con configuración. Aparece el criterio de validación, aparece este botón de lista, le vamos a dar clic y en él se muestra los diferentes tipos de datos que podemos validar: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Cuando son variables cuantitativas, los tipos de criterio que podemos utilizar son número entero y decimal. Si la variable es cualitativa, el criterio que podemos utilizar es de lista. Luego aparecen los otros que dependerá del tipo de dato que vamos a ingresar. En nuestro caso, como es una edad, vamos a utilizar número entero. Aquí donde dice datos le vamos a dar clic, es para definir el criterio de ese dato que nosotros vamos a ingresar. Tenemos edades, vamos a entrevistar estudiantes universitarios. La edad mínima posiblemente es entre 16 o 17 años, desde ahí comienza o es una persona de primer ingreso. Y digamos que la mayor edad anda aproximadamente un 70 años. Entonces vamos a creer entre 16 o 70 años sería el rango establecido para las edades que nosotros vamos a ingresar. Ahora, un ejemplo. Imaginemos que yo voy a seleccionar mayor o igual que. Voy a poner acá, ya mencionamos que la edad mínima es 16. Voy a poner 16. Si yo lo dejo de esa forma, ¿qué va a pasar con Excel? Cualquier valor menor a 16 va a ser rechazado y cualquier valor mayor o igual a 16 será aceptado. O sea que si yo ingreso una edad de 200, lo va a aceptar Excel y nosotros sabemos que el valor no corresponde a la variable que vamos a ingresar. Entonces es necesario, es muy importante saber identificar según el tipo de variable los criterios a definir. En este caso vamos a utilizar enter como mínimo, entre, y como mínimo vamos a poner 16 y como máximo vamos a poner 70. ¿Qué significa? Bueno, la edad va a ser un número entero y el valor que yo voy a ingresar debe de estar entre 16 y 70. O sea que cualquier valor menor a 16 no se va a aceptar y cualquier valor mayor a 70 tampoco se va a aceptar. Nos vamos ahora al mensaje de entrada. Aquí dice título, vamos a poner ahí edad. Y como mensaje de entrada vamos a poner ingrese su edad. Ese sería el mensaje de entrada. Una vez que la persona se ubique en esta celda, le va a aparecer edad, ingrese su edad. Ahora vamos al mensaje de error. Este mensaje va a ser si el dato que acabamos de ingresar no cumple con los criterios establecidos. Aquí aparece un botón de lista, le aparecen 3, alto, advertencia e información. Vamos a seleccionar advertencia. Como título le vamos a poner siempre edad. Como mensaje de error vamos a poner no ingresar edades menores a 16
y mayores a 70. No ingresar edades menores a 16 y mayores a 70. O sea, estamos estableciéndole el rango de datos que vamos a utilizar. Si usted logra ver, ya hemos utilizado las tres pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Si nosotros queremos borrar el procedimiento, le podemos dar a este botón que se llama borrar datos o borrar todos. Bien, vamos entonces a darle a aceptar. Automáticamente, si logramos ver, aparece el mensaje de entrada. Es el que acabamos de definir. Edad, ingrese su edad. Observación. Mire lo que va a pasar si le vamos a dar clic sobre la celda B4. No me aparece nada. Voy otra vez. B3, ahí está. Ahí sí aparece, pero en B4 no. ¿Qué pasa? En Excel, recuerde, cada cuadrito o cada celda es independiente una de la otra. Por tal razón, nosotros solo validamos la celda B3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar el formato para el número de celdas que nosotros vamos a ingresar. Para efectos de ejemplo, lo vamos a hacer para unas 5 o 10 celdas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en el lado derecho inferior aparece como un cuadrito verde. Entonces vamos a poner sobre él el puntero del mouse y nos muestra como un signo más. Vamos a presionar clic izquierdo, lo mantenemos presionado y sin soltarlo lo movemos hacia el número de celdas que queremos que tenga el formato de validación. Yo lo voy a dejar ahí y lo suelto. Nuevamente clic en B3, voy a ver hacia abajo, está correcto, mire, aparece el formato. Ahora llego al 10, todavía, al 11 ya no, porque no está seleccionado o no copié el formato según nosotros lo vamos a establecer. Bien, vamos a probar si está validado correctamente. Esta persona tiene 10 años. Al presionar Enter nos muestra el mensaje de error y dice: no ingresar edades menores a 16 y mayores a 70. Si yo le doy que sí, va a aceptar el valor que acabo de ingresar. Vamos a darle sí. Ahí está, lo aceptó, pero no es correcto. Aquí el usuario se hizo responsable de ese valor. Vamos a borrarlo. Voy a presionar, ahora que tiene 11 años, Enter. Si le doy que no, se va a posicionar para que yo ingrese un nuevo valor. Le vamos a dar que no. Ahí está. Voy a ingresar otro nuevo valor. Y nuevamente muestra el mensaje de error. Le voy a dar cancelar y borra automáticamente el número que hemos ingresado. Ahí está. Ahora voy a ingresar un valor que está dentro del rango establecido. 19. Ahí está. En este caso sí funciona nuestra validación para la variable edad, que es un valor numérico y cuantitativa. Vamos a proceder ahora a la variable género. Nos vamos a nuevamente ficha datos, grupo herramienta de datos y icono validación de datos. Para efectos de las siguientes variables, estas que están acá, solo vamos a utilizar configuración. Ya miramos cuál es la aplicación para las siguientes variables. Si usted quiere desarrollar todas las pestañas para todas las variables, excelente. En este caso, por efectos del desarrollo, entonces vamos a utilizar solo configuración. Vamos al criterio. Género es una variable cualitativa, tiene cualidades. Entonces habíamos mencionado que sería lista. Seleccionamos lista. Se habilita un botón con la palabra origen, un texto con la palabra origen y aparece un recuadro blanco. En ese recuadro vamos a escribir las características que tiene nuestra variable. Entonces vamos a escribir nuestra primera característica. Ahora viene lo siguiente. Como es una serie de características, tenemos que separarlas con una coma o con un punto y coma. Eso va a depender de su computadora. Esto se llama separador de lista. Entonces, mire, mi computadora es punto y coma. Entonces voy a proceder a poner punto y coma. Luego le voy a explicar algo.
y escribimos la siguiente cualidad: femenino y masculino. Una vez que hemos escrito las cualidades, entonces procedemos. Si usted desea poner mensaje de entrada y mensaje de error, excelente, hágalo, y luego usted procede a darle a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, le va a aparecer este pequeño icono que es para un botón de lista. Le damos clic y nos muestra las dos características que hemos escrito: femenino y masculino. Observación. Aquí recuerde siempre que hemos validado la celda donde estamos, pero antes de copiar el formato voy a hacer lo siguiente: voy a ir nuevamente datos, validación de datos. Voy a asumir que aquí yo le puse coma y le voy a dar a aceptar. Entonces mire, aparece el icono, no hay ningún problema, le doy clic, pero la muestra de los datos, o en este caso de las cualidades, no es la correcta, femenino, y aparece a la par la otra característica. Entonces recuerde, esto se llama separador de lista, eso va a depender de su computador. Entonces lo vamos a modificar, vuelvo, me ubico siempre en la celda, datos, validación, y voy a poner, le voy a dar clic, borro y ponemos punto y coma y aceptar. Y ahora sí aparece la manera correcta. Os voy a copiar el formato, ubicamos en el cuadrito, clic de la izquierda presionado y lo arrastramos hacia abajo y lo soltamos. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llenar al azar, asumiendo que esa es la característica que hemos ingresado. Ahí está. Y eso sería la validación para una variable cualitativa. Ya tenemos variable cuantitativa y variable cualitativa. Vamos con estado civil, otra vez datos, validación de datos, criterio de valor va a ser lista y vamos a definir las características. Entonces las características, aquí el objetivo es trasladar nuestra encuesta, como lo miramos en el video anterior, según el formato, las variables que tengamos y las características definidas para cada uno de ellos. La primera sería soltero, punto y coma. Ahí tenemos nuestras características: soltero, punto y coma, casado, punto y coma, divorciado, punto y coma, y así sucesivamente restante de características. Una vez escrito, damos a aceptar, clic para comprobar que esté correcto, ahí está, copio el formato en el cuadrito hacia abajo, mantenemos el clic izquierdo presionado, y voy a seleccionar las características según nosotros consideremos en este momento. Lo ideal es que usted tenga una encuesta y va ingresando según la respuesta obtenida. Ahí está. Vamos ahora a clase matriculada. ¿Qué es clase matriculada? Es una variable cuantitativa. Entonces vamos datos, validación, criterio, número entero. Sabemos que el número de clase oscila o está entre una clase y vamos a definir lo que es 6 clases. Eso va a depender según cada estudiante o según la persona. Entonces vamos a establecer como mínimo datos, vamos a poner entre, como mínimo 1 y como máximo el número 6. Ahí está, damos a aceptar, copiamos el formato. Y vamos a comprobar, voy a poner que llevo 0 clases. Ese error que muestra Excel es el error por default que aparece en el programa. Entonces ese es el error que está directamente, le va a mostrar Excel. Dice reintentar, vamos a probar que tiene 2 clases y vamos a seguir nuevamente. Miren, voy a ingresar 9, ahí está otro error, no lo acepta y ahí está. Ese sería el criterio para la variable clase matriculada, una variable cuantitativa. Y el último sería la variable estatura. Vamos, datos, validación de datos, criterio de validación y estatura tiene decimales, o sea, 1.50, 1.60. Entonces vamos a seleccionar decimal.
De igual forma, según el tipo de dato, vamos a establecer un rango de esos datos. Vamos a darle entre y voy a poner como mínimo que sea de 1.30. Eso es consideración según la encuesta y según los datos ingresados. Y como máximo 2.0. Entonces, otra observación. También recuerde, hablábamos en el anterior que se refería a lo que es género y estado civil, el separador de lista, coma o punto y coma. En algunas computadoras, también en la parte de decimal, puede ser coma o puede ser punto. Entonces, téngalo presente. En mi computadora es punto. Voy a poner aquí coma para que usted vea qué pasa. Y en el de abajo punto. Voy a dar a aceptar y me muestra un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el punto que corresponde. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? La edad va a ser entre 1.30 a 2 metros. Vamos a darle a aceptar. Copiamos el formato y vamos a ingresar valores. Ahí está. Si yo ingreso un valor incorrecto, voy a asumir que este fuera, me equivoqué. Ahí está el mensaje de error. Mire. Y ahí está. Y eso que acabamos de hacer se llama validación de datos. Recuerde, es importante saber identificar las variables, sea cuantitativa o sea cualitativa. También lo que corresponde al separador de lista, si es cualitativa, coma o punto y coma, y si es decimal, en este caso cuantitativa, si es punto o es coma. Esto sería todo de validación de datos. Muchas gracias.